Bueno, lo que vamos a hacer en la clase de hoy es ver práctico de competencia perfecta y de monopolio. El de competencia perfecta se cruza bastante con el de oferta de la empresa y oferta de la industria, así que como que están bastante solapados, algo ya vimos, algunos ejercicios se repiten, si ustedes miran la guía, pero bueno, voy a tocar algunas cuestiones que me parecen más importantes y después vamos a ver algo de monopolio, o sea, la práctica más importante de monopolio, voy a hacer un repaso rápido por la guía, y mañana de 8:30 a 10:30 más o menos vamos a ver oligopolio. ¿Vale? Y eso va a ser lo que entra en práctica para el examen. O sea, competencia monopolística entra en una noción teórica nomás porque lo van a profundizar en organización industrial y no vale la pena dar así a medias, digamos, modelos. Y, y todo lo que es mercado de los factores de producción va a entrar para el último parcial, ¿sí? Porque ya queda muy cerca de la fecha de examen. Mercado de trabajo y mercado de capital. ¿Okay? Bueno, entonces, primero, sobre competencia perfecta, ustedes tienen las guías prácticas a mano, o sea, una guía práctica, ¿no? Voy a compartirles rapidito. Espera, voy a cerrar esto. Voy a compartirle mi pantalla entera, no, pero cierro mi WhatsApp porque si no es un quilombo. Espérame un segundo. Bueno, ahí, bueno, ahí les compartí todo. Entonces lo que vamos a hacer es ir un poco al práctico. Bueno, del práctico de estructura del mercado de bienes, las notas de clase consideramos que están bastante buenas, como buen contenido, digamos, para, para repasar todo lo que es la práctica, ¿sí? De las tres principales estructuras de mercado. Entonces, acá les muestro mi pantalla, ven todos mis secretos, hasta la música que escucho. Bueno, entonces, primero está toda la versión de competencia perfecta. Fíjense, el 1, el 2 y el 3 son los que vimos la semana pasada, que los vimos dentro de lo que es oferta de la industria, ¿sí? Así que eso no vuelvo a revisar. Son exactamente los mismos ejercicios, ¿sí? Que nos olvidamos de sacar, como que todavía no hicimos una buena separación entre el módulo 2 y el módulo 3, la última parte del módulo 2 y la primera del módulo 3, así que se repiten, ¿sí? Entonces, 1, 2 y 3 ya lo tienen hechos. Después del ejercicio 4, el que vamos a tocar un poco, el 4 y el 5, ¿sí? Fíjense que el 4 es igual que en la nota de clase de competencia perfecta, pero con otra estructura de costos. Sí, vamos, leamos la consigna y vamos a ir a la nota de clase, en realidad, porque la nota de clase está más completa. Entonces, la consigna dice que hay 100 empresas idénticas en una industria de competencia perfecta, cada una tiene una función de costos totales a corto plazo, que tiene esa forma cúbica, calcular la curva de oferta a corto plazo de la empresa, partiendo del supuesto de que no hay efectos en los costos de las empresas en la industria, ante el movimiento de empresas desde y hacia la industria, calcular la curva de oferta a largo plazo de la industria y suponer que la demanda del mercado está dada por esa función y cuál va a ser la combinación de las variables endógenas de equilibrio. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense que lo que hace es darnos una función de costos, ¿sí? Decirnos la cantidad de empresas que tenemos que suponer que hay en la industria y nos pide que calculemos oferta de la empresa, que ya lo vimos la semana pasada, y después que calculemos oferta de la industria a largo plazo y nos da una función de demanda y que calculemos las variables endógenas de equilibrio. ¿Sí? Vamos a mirar las preguntas primero y después vamos a ver la solución. Y el ejercicio 5, lo mismo, fíjense, habla de otro bien, digamos, demanda de cigüeñales, una función de demanda, una función de costo total de largo plazo, ¿sí? Y después nos habla, este ejercicio es un poco distinto en el sentido de que nos habla de un factor de producción que es escaso incluso en el largo plazo. ¿Sí? Dice, el talento empresarial para la fabricación de cigüeñales es escaso, la curva de oferta de los empresarios está dada por esta función, donde W es el salario anual pagado. Bueno, después dice que cada empresa necesita un solo empresario, o sea, usa un solo factor de producción escaso, y los costos totales a largo plazo, por lo tanto, de cada empresa son estos. ¿Sí? Y después nos hace un par de preguntas. ¿Cuál es la cantidad de equilibrio? ¿Cuál va a ser la cantidad producida por cada empresa? ¿Cuál es el precio, equilibrio en el largo plazo? ¿Cuántas empresas habrá? ¿Cuántos empresarios serán contratados? Después lo que hace es suponer un desplazamiento de la función de demanda y pedir que se vuelva a calcular todo. ¿Sí? Y después se pide acá en este último punto que se calcule la renta de ese factor escaso. ¿Sí? No voy a leer toda la consigna para no perder tiempo, pero eso es lo que nos pide.
¿sí? Como es un factor de producción escaso incluso en el largo plazo, el último punto hace referencia a eso, a poder calcular la renta. Bueno, entonces nosotros vamos a ver esto todo junto en la nota de clase, y yo le agregué algunas cosas en apuntes míos al Drive como para ampliar y tener en un solo punto todo. Y no sé si ustedes llegaron a ver la nota de clase de competencia perfecta. No, bueno, entonces es un buen momento para verlo. Entonces, fíjense, lo que intentamos hacer en esta nota de clase fue tomar un ejemplo, ¿sí? Una función de costos que la sacamos de Nicholson, ¿sí? Un ejercicio de Nicholson. Esta es la función de demanda, suponemos. Esta es la función de costos de las empresas, ¿sí? Y después suponemos que es un mercado de competencia perfecta y que los costos son constantes, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando analicemos, vamos a hacer el análisis de las variables endógenas en el muy corto plazo, en el corto plazo y en el largo plazo, como lo hace Nicholson. Y se acuerdan que en el largo plazo habían 3 supuestos, digamos, acerca de la estructura de costos. O que los costos de los factores no cambiaban ante el movimiento de empresas, o que crecían o que decrecían. ¿Sí? Los 3 casos. Entonces lo que hacemos en esta nota de clase es plantear el equilibrio con costos constantes primero, ante el ingreso de empresas, y después con costos crecientes, ¿sí? Y en cada uno de los casos evaluamos la situación inicial de equilibrio y luego suponemos un shock de demanda y volvemos a evaluar cómo cambia todo. Un shock de demanda y también el efecto de un impuesto a la cantidad. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos la aplicación de un impuesto y ver cuáles son los efectos en el equilibrio, y por otro lado tenemos un shock. ¿Sí? Un shock en la demanda y vemos cuáles son los efectos. Entonces, siempre primero calculamos el equilibrio inicial. Entonces, lo que hacemos es, bueno, primero en el largo plazo, ¿se acuerdan que si los costos son constantes, ¿sí? Cada una de las empresas que está, si te suponemos que tienen la misma estructura de costos, va a operar en su escala mínima eficiente, ¿sí? Y por lo tanto, la curva de oferta de la industria va a ser la que determina el precio, porque el precio va a estar dado por el mínimo costo medio, ¿sí? Y la curva de demanda va a determinar la cantidad de. Entonces, esto es lo que hacemos acá. Fíjense, entonces a largo plazo, si consideramos que la función de costos es la que deseamos en la consigna, buscamos calcular el costo medio mínimo, ¿sí? Nos dice que el costo medio mínimo es que cada una de las empresas produce 20, ¿sí? En la escala mínima eficiente, y si reemplazan ese 20 en el costo medio mínimo van a tener que el precio es igual a 10, ¿sí? Entonces, en el largo plazo vamos a tener que cada empresa produce 20 unidades, ¿sí? Y su costo medio va a ser de 10 en esa escala de producción. Bueno, y como decía antes, como hacemos este supuesto de que todas las empresas tienen la misma estructura de costos y estamos analizando el largo plazo, y los costos son constantes ante el ingreso y salida de empresas, entonces esa escala mínima eficiente nos va a permitir hallar el precio que va a regir en el mercado en el largo plazo, ¿sí? Entonces ese precio va a ser de 10. Y por lo tanto, luego si nosotros reemplazamos este 10, este precio que nos dio, en la función de demanda, o buscamos el equilibrio, digamos, entre función de demanda y función de oferta, vamos a encontrar la cantidad de equilibrio del mercado. ¿Sí? Como se espera que tiene una curva de oferta perfectamente elástica, que está dada al nivel de 10, y la función de demanda, que es una función lineal, por lo que veníamos antes, una función de demanda, esta que estaba acá arriba, 1500 menos 50p. ¿Sí? Entonces tenemos oferta al nivel de 10, que nos muestra el precio, digamos, y función de demanda lineal nos determina que la cantidad de equilibrio es de 1000. Entonces, por ahora, ¿qué encontramos? Que según el análisis a largo plazo, cada empresa va a operar a su escala mínima eficiente, va a producir 20 unidades, el precio va a ser de 10 y la cantidad de equilibrio va a ser de 1000. ¿Sí? Bueno, y dado que tenemos la cantidad que produce cada empresa o que ofrece y la cantidad total del mercado, podemos determinar el número de empresas de la industria. ¿Sí? ¿Cómo hacemos? Dividimos 1000 dividido 20, o sea, la cantidad total intercambiada, dividido la cantidad que ofrece cada empresa, y eso nos da un número de 50. ¿Sí? Entonces 50 empresas van a estar en ese mercado. Y así encontramos todas las variables relevantes para el corto plazo, para el largo plazo, perdón. ¿Sí? O sea, cantidad, precio, que son las variables endógenas, y número de empresas. ¿Estamos? Bueno, después hacemos lo mismo para el corto plazo y para el muy corto plazo. Pero acuérdense que ahí cambian las definiciones, digamos. En el corto plazo no tenemos una oferta que es perfectamente elástica, sino que la curva de oferta está dada por la curva de oferta, por la curva de costos marginales, ¿sí? Bueno, entonces ahí lo que vamos a hacer, es decir, vamos a tener una curva de oferta que va a ser creciente para cada una de las empresas, creciente con el precio y también a nivel industria, ¿no? Entonces lo que hacemos es acordarnos de lo que pasa en el corto plazo, básicamente calcular el costo marginal de la empresa en primer lugar.
¿Sí? Entonces, si ustedes retoman la función de costos que estaba arriba y calculan, le va a dar Q menos 10. ¿Sí? Entonces, como tenemos 50 empresas, porque sabemos que en el corto plazo se pueden cambiar todos los factores de producción, ¿sí? Pero no el número de empresas. El número de empresas ya lo sacamos del largo plazo. ¿Eh? Entonces, si hay 50 empresas en esa industria, nosotros hacemos la sumatoria de esa misma función de oferta, que es esta, de la empresa para las 50 empresas que hay en la industria. ¿Sí? Sumatoria igual a 1 a 50 de P más 10. Nos da esta función de oferta de la industria. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos la función de oferta de la industria y la función de demanda que no cambia, buscamos de nuevo el equilibrio. ¿Sí? Igual función de oferta de la industria, función de demanda que no cambió, encuentro las dos variables endógenas. ¿Me siguen? Me avisan si voy muy rápido, ¿sí? Bueno, y acá fíjense, acá como que fuimos, en la nota de clase, no sé si estamos muy ordenadas, sino que quisimos abarcar todo lo que podíamos de estos temas. Fíjense, como primero hicimos el planteo a nivel mercado, ¿sí? Porque las empresas son tomadoras de precio. Y después yo muestro qué pasa a nivel de cada empresa con ese precio de equilibrio que surge del mercado. ¿Sí? Que esto no necesariamente lo tienen que hacer como para mostrarle el ejercicio completo nomás. ¿Sí? Lo tienen o no que hacer según la consigna, ¿no? Entonces, podríamos a partir de estos datos ver qué pasa para cada empresa. Es decir, en el corto plazo ustedes saben que en competencia perfecta la empresa puede tener beneficios nulos, positivos o negativos. ¿Sí? Si son negativos, siempre que cubra con los costos fijos, va a estar en el mercado, ¿no? Entonces, podemos evaluar en qué situación está la empresa. ¿Y cómo lo hacemos? Vemos su problema de maximización del beneficio. ¿Sí? ¿Y qué consideramos en su problema? Bueno, como precio, fíjense que tomamos el precio como un dato, el precio que calculamos antes, que era 10. ¿Sí? Entonces, planteamos el problema de maximización para cada empresa. Ellas dirían, bueno, tomamos el precio de mercado de 10, lo multiplicamos por la cantidad que vamos a ofrecer, menos nuestra función de costos por Q. ¿Sí? O sea, menos nuestros costos totales. Bueno, y ahí buscan la condición de primer orden, no está sacada la condición de segundo orden, acá ustedes lo podrían hacer. ¿Sí? La condición de primer orden me dice que la cantidad que va a ofrecer cada empresa es de 20, y si ustedes evalúan esa cantidad en los beneficios, le va a dar que el beneficio es nulo. ¿Sí? Entonces, en el punto de partida, por ahora, en el corto plazo, tenemos que van a haber 50 empresas en el mercado, cada una de las cuales va a ofrecer 20 unidades y va a obtener beneficios nulos. ¿Sí? Bueno. Y después lo que nos queda es el muy corto plazo, donde el muy corto plazo era aquel periodo de tiempo para el cual la oferta estaba fija, ¿sí? Por decir, bueno, los productores produjeron esto hasta el momento y van al mercado con eso, y no pueden variar, porque no pueden variar la utilización de los factores de producción. Entonces tomamos como 1000, que es la cantidad de equilibrio previamente calculada, ¿sí? La cantidad que tienen para ofrecer los empresarios. ¿Sí? Es decir, la cantidad en este caso está determinada por la oferta, y es la demanda la que define el precio. Entonces tomo ese 1000 como cantidad, y el precio lo encuentro reemplazando este 1000 en la función de demanda, que es lo que está hecho acá. Acá encuentro el precio de equilibrio. ¿Sí? Entonces en el muy corto plazo tenemos que se van a ofrecer 1000 unidades, se va a tener una curva de oferta vertical, la función de demanda lineal, conveniente negativa, como antes, me dice que el precio va a ser de 10. ¿Sí? Bueno. Y ustedes acá también podrían hacer lo mismo para evaluar el beneficio de cada una de las, para encontrar la cantidad que ofrecería cada una de las empresas en el muy corto plazo y cuál sería su beneficio. ¿Sí? Pero a ver, yo quiero chequear algo. Sí, como la cantidad y el precio son los mismos, en el corto que en el muy corto le va a dar lo mismo. Sí, le va a dar básicamente lo mismo. La misma cantidad a nivel de empresa, quiero decir. ¿Sí? Pero si quieren volver a plantear el problema de maximización, lo pueden hacer. Bueno. ¿Y después qué hacemos? Después suponemos cambios en el modelo y vemos cómo cambian las variables endógenas, tipo ejercicio de estática comparativa. Primero suponemos un shock de demanda entonces, y después la implementación de un impuesto a la cantidad. Entonces, acá no voy a volver a hacer todo lo mismo, ¿no? Pero lo único que hacemos es que de repente cambia la función de demanda del mercado, ¿sí? Creo que cambia la ordenada al origen, me parece, y tenemos que volver a hacer todo lo mismo, ¿sí? En el muy corto plazo, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que en el muy corto plazo hemos dicho que la cantidad ofrecida estaba dada por lo que los empresarios podían ofrecer a ese momento, ¿sí? Aunque cambie la demanda, no va a cambiar lo que ellos pueden ofrecer en el momento porque no pueden cambiar el nivel de utilización de los factores. Entonces, la oferta va a ser la misma y la demanda cambia, y eso hace que cambien cantidad y precio.
¿Sí? Fíjense que el precio antes era de 10, ahora pasa a ser de 20 porque la demanda se ha desplazado hacia arriba. Imagínense una curva de oferta vertical, la demanda estaba acá, de repente se va hacia arriba y todo el ajuste se produce vía precios. ¿Sí? Bueno, y después tienen lo mismo para el corto plazo y para el largo plazo. ¿Sí? Para el corto plazo, ¿qué es lo que deberíamos encontrar? En el corto plazo, como ustedes pueden pensar, una curva de oferta con pendiente positiva y una curva de demanda con pendiente negativa. Ahora, si la demanda se va hacia arriba, el ajuste se va a dar tanto vía precio como vía cantidades. ¿Sí? No es que solo va a aumentar el precio, sino que también van a aumentar las cantidades. Y eso es lo que se verifica acá. ¿Sí? Ustedes lo pueden ver después. Acá lo único que hacemos es retomar la función de oferta que teníamos antes, porque nada en la oferta de corto plazo cambió, digamos, solo cambió la función de demanda y así encontramos. Fíjense que el precio que era 10 pasa a 15 y la cantidad que era 1000 pasa a 1200. Entonces el ajuste se produce vía las dos variables. ¿Sí? Y ahí vuelvo a mirar a ver qué es lo que debería yo encontrar a nivel de empresa. ¿Sí? Porque fíjense que estaba trabajando a nivel de mercado primero. A nivel de empresa yo debería verificar que la empresa pasa a obtener beneficios positivos, porque aumenta el precio que cobra por todo nivel de producto, ¿sí? Y sus costos no cambiaron. Y eso es lo que verificamos acá. Fíjense, vuelvo a plantear el problema de maximización del beneficio. Lo único que cambia es el precio, que lo toman como un dato. Antes era 10, ahora es 15. ¿Sí? Entonces vuelvo a plantear la función de beneficio. Ingreso total menos costo total. Y encuentro que la cantidad aumenta. Antes era 20, ahora es 25. Y el beneficio pasa a ser positivo, como era de esperar, digamos. ¿Sí? Y después, el efecto a largo plazo. ¿Sí? Y acá para calcular el efecto a largo plazo, de vuelta, si suponemos costos constantes, ante el ingreso de empresa, lo que va a pasar es que esos beneficios positivos que encontramos antes, por el shock positivo de demanda, van a atraer nuevas empresas. Entonces van a entrar nuevas empresas al mercado, ¿sí? Y eso va a hacer que compitan por los factores de producción que se necesitan. Pero si suponemos que los costos no cambian ante la entrada de nuevas empresas, la estructura de costos de la empresa no va a entrar, entonces su escala mínima eficiente va a seguir siendo la misma, ¿sí? Su estructura de costos no cambió. Entonces, eso es lo que digo acá, ¿no? Entonces, el costo medio mínimo a largo plazo va a ser el mismo que era antes, que era 10. ¿Sí? Y bueno, entonces sabiendo eso, el precio en este caso en el largo plazo está dado por 10 y uso la nueva función de demanda y despejo la cantidad. Entonces me da que la cantidad va a ser de 1500 y el precio va a ser de 10 y el número de empresas va a ser de 75. ¿Sí? Entonces, en definitiva, lo que tenemos es que si comparamos las dos situaciones, ante un shock positivo de la demanda del mercado, lo que ocurre es que en el muy corto plazo, todo el ajuste se produce vía precios. En el corto plazo, aumenta tanto precio como cantidad de equilibrio, y en el largo plazo, el precio no cambia porque está dado por la escala mínima eficiente de las empresas, y suponemos costos constantes ante el ingreso de empresas, entonces lo que ocurre es que el precio no cambia y todo el ajuste se produce vía cantidad de equilibrio. Y eso implica que como cada empresa sigue produciendo 20, porque la escala mínima eficiente no cambió, eso significa que entraron nuevas empresas al mercado y ahora tenemos 75 empresas en vez de 50, que eran las que estaban antes. ¿Sí? Entonces se amplió el número de empresas dentro del mercado, cada una produce 20 y cada una tiene beneficios nulos en el largo plazo, ¿no? Ustedes lo pueden verificar acá. Acá yo no lo verifiqué, creo. No, acá están las conclusiones. ¿Sí? Ustedes podrían verificar que como los costos son constantes en el largo plazo, ante el ingreso de nuevas empresas, acá en el largo plazo deberíamos encontrar que cada empresa tiene beneficios nulos. ¿Sí? Bueno, y después lo que sigue es los efectos de un impuesto a la cantidad. Y fíjense, acá les subí una nota, un apunte mío, porque no tuve tiempo de tipear, perdón. Les subí un apunte para que vean otra forma de evaluar los efectos de la aplicación de un impuesto. ¿Se acuerdan que la semana pasada, cuando evaluamos la aplicación de un impuesto, lo sumamos al costo marginal de la empresa? ¿Sí? Bueno, y acá fíjense que está planteado de otra forma. Bueno, acá en el muy corto plazo no está, vamos a ir viendo paso a paso, pero está planteado de otra forma. Está planteado directamente a nivel de mercado y no a nivel de empresa. Pero yo en la nota que le subí en el Drive van a ver que es lo mismo si lo plantean primero a nivel de empresa. ¿Sí? Pero vamos a ver primero cómo está en la nota de clase y después vemos el apuntecito. Entonces, ¿qué va a pasar en el muy corto plazo si se aplica un impuesto? ¿Sí? En el muy corto plazo, supongamos que partíamos de una oferta de 1500, que fue la última que encontramos, ¿no? Entonces, supongan que la oferta está parada en 1500 y se aplica un impuesto, ¿sí? Entonces, como la oferta no cambia, por definición del muy corto plazo,
es, digamos, bastante obvio que van a ser los productores los que van a hacer frente a todo el impuesto. O sea, los consumidores van a seguir pagando el mismo precio, y los productores van a recibir el precio que pagan los consumidores menos la alícuota del impuesto. ¿Sí? Porque, digamos, como que son la parte del mercado que menos puede reaccionar, tiene menos capacidad de respuesta, porque la oferta es perfectamente inelástica, ¿sí? O sea, ellos sí o sí quieren vender esa cantidad, no les importa el precio que les paguen básicamente por esa cantidad, entonces la pérdida, digamos, la van a afrontar los empresarios. Y eso es lo que muestro acá. Fíjense, digo, la cantidad de equilibrio va a ser la que teníamos antes, que estaba por el nivel de oferta, que era de 1500, y para encontrar el precio, igualo oferta con demanda. ¿Sí? Fíjense, acá tenía la oferta, igual a la función de demanda, a la última que estaba en el ejercicio, y encuentro un precio igual a 9,5. ¿Sí? Fíjense que antes el precio era de 10, y la alícuota es de 0,5, la alícuota del impuesto que pusimos acá. ¿Sí? T igual a 0,5. Entonces, ¿qué nos dice esto? Esto nos dice que el precio que van a pagar los consumidores es el mismo que antes, ¿sí? 10, para mantener el equilibrio del mercado. Pero la brecha que hay, si se quiere, entre el precio que pagan los demandantes y el precio que reciben los oferentes es igual a la alícuota del impuesto. O se mete, como se dice en la literatura, una cuña entre el precio que pagan los consumidores y el que reciben los empresarios. ¿Sí? Ustedes podrían plantearlo como lo hace, creo que en Varian, acá esta igualación, como que el precio de oferta es igual al precio de demanda menos T. ¿Sí? Como hace Varian, digamos. Acá, en esta parte, en vez de poner P, podrían poner PS menos T. ¿Sí? Y ahí encontrarían PS primero y después le sumarían T y encontrarían el P de demanda. ¿Sí? Si quieren plantearlo como lo hace Varian, si les queda más claro así, está bien, porque acá si no uno como que tiene que adivinar cuál es el precio del oferente y cuál es el precio del demandante. ¿Sí? Entonces acá en esta partecita, ustedes podrían, acá, ustedes podrían decir en realidad que esto es igual a precio de oferta más T. Uy, ese más me salió una T. Bueno, más T. Por esto es que no hago la práctica en vivo, porque son un desastre. A ver, PS. No. No puedo volver para atrás acá. Bueno, espera. Bueno, ustedes escríbanlo, ¿sí? Y para los que no están, les queda el video igual. Este P, entonces ustedes pueden decir que es, en vez de decir P, ponen entre paréntesis precio de oferta más T. O sea, precio que reciben los oferentes más T. ¿Sí? Y ahí, así van a encontrar primero 9,5, o sea, donde T es 0,5, pueden reemplazar ya. Y ahí van a encontrar que PS es 9,5 y después encuentran el precio de demanda haciendo 9,5 más 0,5 que es el impuesto y le da 10. ¿Sí? Bueno, eso en el corto plazo. Entonces, en el corto plazo, los empresarios hacen cargo de todo el impuesto. Después tenemos que eso en el muy corto plazo. En el corto plazo, vamos a ver ya que las dos partes del mercado afrontan la carga fiscal. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a tener ahora es que lo que hacemos para encontrar los precios que pagan los consumidores y los que reciben los empresarios, una de las formas es igualando las dos funciones y distinguiendo los precios que perciben unos y los que pagan otros. ¿Sí? En el sentido que decía antes, en vez de poner P acá, ¿sí? Como estaba puesto aquí, ¿sí? Ustedes ponen PDS más T, que T es 0,5. ¿Sí? Y acá donde tenemos P en la función de oferta, pongan PS. Entonces, a partir de la igualación o de la búsqueda del equilibrio, encuentran primero la cantidad de equilibrio y el precio de oferta, y al precio de oferta le suman 0,5 y encuentran el precio de demanda. ¿Está? Esta es una de las formas, que no es la que habíamos visto la semana pasada. Ahora le voy a mostrar la forma que vimos la semana pasada, le muestro un ratito. ¿Sí? Entonces, es una forma bastante sencilla, porque lo que hacemos es, como podemos pensar que el impuesto no afecta directamente, o sea, no tener en cuenta cómo afecta la estructura de las empresas. Si no nos pide el ejercicio, podemos no hacer eso, sino que directamente vemos qué pasa a nivel mercado. Sí, entonces a nivel mercado lo que va a pasar con el impuesto, y sabemos, si ustedes piensan gráficamente, es que ese impuesto va a meter una cuña entre lo que pagan los consumidores y lo que reciben los empresarios. ¿Sí? Entonces voy a buscar calcular esa cuña, ¿sí? Y la cantidad de equilibrio a la que está asociada. Una de las formas, entonces, es igualar las dos funciones, ¿sí? Y donde al momento de igualar consideramos uno solo de los precios más la alícuota del impuesto,
¿sí? Porque si no tendríamos como tres variables a encontrar y no podríamos encontrar el valor de las tres juntas, ¿no? De las tres juntas. Entonces metemos dos, que serían la cantidad de equilibrio y el precio de oferta, ¿sí? En realidad acá tenemos solo el precio de oferta. Buscamos el precio de oferta, así con el precio de oferta lo metemos en las funciones, buscamos la cantidad de equilibrio, y una vez que tenemos el precio de oferta, le sumamos la alícuota del impuesto y encontramos el precio de demanda. ¿Sí? No está hecho el paso a paso del álgebra acá, pero ustedes lo pueden hacer, no nada difícil. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense cómo en este caso los empresarios reciben 9,8 y los demandantes pagan 10,13. Y antes tendríamos que pagaban 10 y los empresarios recibían 9,5. ¿Sí? Es decir, que los empresarios reciben un poquitito más, como que la carga fiscal se distribuye entre las dos partes del mercado. ¿Sí? Bueno, y la cantidad de equilibrio, está claro que se reduce respecto a la cantidad que existía previamente, que era de 1.500. ¿Sí? O sea, si ustedes lo piensan gráficamente, obviamente va a reducirse la cantidad, va a aumentar el precio que pagan y va a reducirse el precio que reciben los empresarios. ¿Sí? Bueno, y después, bueno, y acá yo no puse, a ver, esperen que no sé si está más abajo. No, lo puse en notas al pie de página, ¿sí? En estas notas de clase son importantes que lean las notas al pie de página. Ustedes acá podrían calcular, no lo hice en estas notas de clase, pero las hice en las de monopolio, ¿sí? Ustedes podrían calcular cuál es la variación del excedente del consumidor, del productor, y la pérdida irrecuperable de eficiencia para cada uno de estos casos. Supónganse el corto plazo, ¿sí? Ustedes podrían tomar la función de oferta, tomar la función de demanda, ¿sí? Y calcular cómo cambian los excedentes, calculando la integral si se quiere, ¿sí? Las dos funciones evaluadas entre los dos precios, ¿sí? Y ver cómo cambia el excedente del consumidor, cómo cambia el excedente del productor, y la pérdida irrecuperable de eficiencia la podrían calcular también, si se quiere, como son funciones lineales, la podrían calcular como el área del triángulo que se arma y que representa la pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿no? O sea, no sé si me están siguiendo ahí, pero a ver, les puedo mostrar. Bueno, este es un caso de monopolio, pero les quiero mostrar esto, digamos. Bueno, esto es un monopolio, así que no es muy... No importa. Pero lo que digo es que piensen que están en competencia perfecta, ¿no? Entonces tendríamos que... No puedo explicarlo correcto, pero lo que digo es que esta pérdida irrecuperable de eficiencia, que acá es lo mismo, pero es para un caso de monopolio, uno lo puede calcular como el área del triángulo, ¿sí? Base por altura dividido 2, digamos, ¿sí? Esta área triangular, si quieren. Y los cambios de los excedentes sí lo pueden calcular de varias formas, lo pueden calcular a partir de las integrales o también usando geometría, si les queda más fácil, digamos. ¿Sí? En el curso solemos usar el cálculo de integrales. Ahora les voy a mostrar algo de eso igual, en el caso de monopolio. Pero bueno, solo decirles entonces que los cálculos de las variaciones de los excedentes no están hechos en la nota de clase y están solo puestas las implicancias, creo. Sí están descritas las implicancias, pero no están calculadas. Bueno. Este en el corto plazo. Ah, miren, acá me marqué algo que tengo que corregir. Sí, vamos a ver la nota al pie 3. Aquí es la que de la corrección. Fíjense en el caso, volviendo al muy corto plazo cuando se aplica el impuesto. ¿Sí? Entonces, si uno piensa en el muy corto plazo, tendríamos la curva de oferta perfectamente inelástica, la curva de demanda, ¿no? Y dijimos que en ese caso los consumidores siguen pagando lo mismo que antes y los empresarios se comen todo el impuesto. ¿Sí? Entonces, ahí podemos pensar un poquito, a ver, ¿cómo ustedes piensan que cambiarían los excedentes del empresario y del consumidor? Está matando. Puede ser que el excedente del productor disminuya y el del consumidor aumente. El del consumidor, fíjate que va a ser el mismo, Joel, porque mira, las cantidades, digamos, suponemos que no cambian, porque está dado por lo que determina la oferta, ¿no?
y el precio que pagan los consumidores tampoco cambia. ¿Sí? Entonces ellos siguen comprando lo mismo y siguen pagando lo mismo. Así que ellos no se ven modificados, digamos. Lo que sí se modifica es lo que reciben los empresarios, que es TPS. Ellos antes recibían 10 por intercambiar 1.500 y ahora reciben 9,5. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿cómo calcularíamos ahí la pérdida del excedente del productor? ¿Cómo calcularían ustedes? O sea, ellos siguen Haciendo vendiendo... la integral de la oferta, ¿puede ser? Bueno, eso es lo que yo había puesto acá. Ya, pero ahora me voy a corregir. Miren, fíjense, puse la pérdida de bienestar de los productores puede calcularse a partir de la integral de la función de oferta en la industria evaluada en el precio sin y con impuestos. ¿Sí? Bueno. Pero fíjense que en realidad acá no tenemos una, o sea, la oferta es un valor, es 1.500. Entonces, ¿cómo vas a calcular una integral de 1.500, digamos? ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es decir, bueno, ellos siguen vendiendo 1.500 y calcular el diferencial de precios. O sea, 1.500 por 9,5 menos 10. ¿Sí? Porque antes percibían 10 y ahora perciben 9,5. Y ahí tenemos la pérdida, si se quiere, que ellos, o el menor ingreso que ellos obtienen por vender la misma cantidad de unidades a un precio relativamente más chiquitito. ¿Sí? Si la función de oferta fuera una función con pendiente positiva, digamos, sí podríamos calcular la integral. Pero acá yo tengo un valor, yo sé que ellos ofrecen 1.500 en todo el mercado, y por lo tanto no puedo calcular la integral de esto, digamos. ¿Sí? Entonces lo haríamos así directamente, 1.500 por... bueno, es una forma. ¿Sí? Y bueno, y las otras sí, en este caso sí, fíjense que ya teniendo como más una función lineal, si uno calcula la integral y lo evalúan los dos precios, antes y sin impuestos. Y acá para los consumidores también tendríamos 2.000 menos 50 por 10,3, digamos, sería el precio que pagan ellos, ¿no? 10,3 sería uno de los precios, el posterior al impuesto, y 10 sería el inicial. Y para los oferentes sería 10 el inicial y 9,8 el con impuesto. ¿Sí? Y así podrían calcular la pérdida del excedente de cada uno de los dos. Esperen que vuelvo para arriba un poco. Me voy acordando de cosas. Fíjense que en este caso, en el muy corto plazo, no tendríamos una pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿sí? Si ustedes hacen el análisis de bienestar, porque toda la pérdida del excedente del productor sería una transferencia directa al Estado. O sea, usted puede empezar todo el rectángulo, digamos, del excedente, o el cuadrado, lo que sea forma que tenga, del excedente del productor que desaparece porque él cobra 9,5 y antes cobraba 10 por esas 1.500 unidades, todo eso se lo va a llevar al Estado, porque va a representar 0,5 de impuestos por 1.500. O sea, va a ser toda la recaudación que se lleva al Estado. Entonces es una transferencia directa de un sector de la economía al otro, el sector privado al Estado. Entonces no hay una pérdida recuperable de eficiencia, no es que se intercambian menos unidades. Pero en este caso del corto plazo, sí vamos a tener una pérdida recuperable de eficiencia. Es como, a ver si tengo algún paint abierto por acá. No, mira, esto era una clase de macro, que ya que fue un chiste, mira. Por eso no suelo hacer gráficos en paint. Sí, voy a guardar esto por la... fíjense, sería como... la verdad que dibujo muy feo, perdón, pero supónganse que tenemos así nuestro gráfico, y está P acá, y está Q, y acá tenemos oferta y tenemos demanda, ¿no? Oferta con pendiente positiva en el corto plazo y demanda, y ahí tenemos nuestro primer equilibrio. Entonces, obviamente que este impuesto lo que va a hacer es venir a meter una cuña acá entre oferta y demanda, me va a decir que, supónganse, este es el precio que ahora pagan los consumidores, y este es el precio que ahora reciben los empresarios, ¿sí? Este va a ser PDS, donde PDS más T es entonces P de demanda, ¿sí? Esta diferencia es T, es la alícuota. Entonces antes se intercambiaba esto, QD, que era 1.000, y el precio era 10. El precio de equilibrio era 10. ¿Sí? Y ahora se intercambia menos, no me acuerdo cuánto era, pero ahí pueden ver en la resolución, ¿sí? Se intercambia esto. Bueno, entonces fíjense,
como habíamos hecho en la clase teórica, ¿no? Uno puede identificar, supónganse, esto como, ¿esto qué es? Vamos a decir, ¿eso qué es? ¿Esto qué es? Y ¿esto qué es? Un chiste esto. Bueno, perdón la desprolijidad, ¿sí? Pero bueno, para repasar. Entonces, fíjense, vayamos primero a los consumidores, ¿no? Ellos pagaban este precio de equilibrio e intercambiaban esto. Ahora ellos consumen esto, o sea, pueden comprar esto y pagan un precio más alto, ¿sí? Entonces, toda esta área rectangular y esta área triangular son las pérdidas del excedente del consumidor. Ahora su excedente es solo este triangulito más chiquitito que está acá, que supónganse que el eje gráfico va hasta acá arriba, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora es solo este triangulito el excedente del consumidor. Todo esto se le fue quitado, digamos. Esta parte que está en azul, digamos, este rectángulo, fíjense que es una transferencia de los consumidores al Estado, porque es una parte de la alícuota del impuesto T por las cantidades que se intercambian. ¿Sí? Entonces esto es transferencia del consumidor al Estado. Se lo lleva como recaudación. Ahora, este triangulito que está acá, que lo podemos dividir así si quieren. ¿Sí? Este triangulito que está acá es una pérdida del excedente del consumidor que no se lo lleva al Estado, porque son cantidades que ya no se intercambian. ¿Estamos? Y para la perspectiva del productor, fíjense que todo esta área rectangular y esta área triangular son pérdidas del excedente del productor. ¿Por qué? Porque antes él vendía cantidad de equilibrio esta y a este precio, ahora vende menos y encima un precio más chiquitito. ¿Sí? Ya dijimos varias veces eso, pero... Entonces, fíjense, este rectángulo representa la transferencia del productor al Estado, ¿por qué? Porque es una parte del impuesto de la alícuota T multiplicada por la cantidad. O sea, T, todo el T por Q es la recaudación que se lleva al Estado. Toda esta área que está acá, ¿sí? Todo esto que no le pifia un poco, pero bueno, esa parte es la recaudación que se lleva al Estado, ¿sí? Y estos otros dos triángulos son pérdidas, esta del excedente del consumidor y esta del productor, que no se la lleva al Estado ni se lo lleva a nadie, ¿sí? Son pérdidas irrecuperables de eficiencia. Entonces ustedes pueden calcular el valor de este gran triángulo, ¿sí? La pueden calcular usando geometría, digamos, como un triangulito, base por altura dividido 2. ¿Vale? Esa es una forma. Bueno, estoy yendo de tema ya. Bueno, eso es solo porque no les puse, no está hecho acá, ¿sí? Pero bueno, pueden hacer ustedes. Y después, en el largo plazo, ¿cuáles son los efectos del impuesto? Bueno, en el largo plazo, si suponemos que la estructura de costos de las empresas se mantiene constante, como decíamos al principio, entonces la escala mínima eficiente no va a cambiar, el costo medio mínimo de largo plazo va a seguir siendo el mismo, va a ser siendo 10. Entonces fíjense que en este caso vamos a tener que la oferta va a ser perfectamente elástica, ¿sí? Y por lo tanto, los consumidores van a ser los que pagan el impuesto, pagan toda la carga del impuesto. Entonces vamos a tener que el precio que reciben los empresarios va a ser 10, ¿sí? Porque ellos no van a soportar un precio de 9,5, digamos, ni menor que 10, porque si no, no cubrirían sus costos medios. Y el 0,5 de los impuestos lo van a pagar los consumidores, de forma tal que el precio que paga la demanda, digamos, va a ser 10,5. ¿Sí? Y si ustedes reemplazan cualquiera de esos dos precios en las funciones de oferta y demanda, van a llegar a esta cantidad de equilibrio. ¿Sí? Entonces fíjense que en el largo plazo el efecto del impuesto es que los empresarios siguen recibiendo el mismo precio que antes, los consumidores pagan todo el impuesto y la cantidad intercambiada se reduce. Antes era 1.500 y ahora es 1.475. ¿Sí? Bien. Bueno. Bueno, viste, le puse solo notas al pie de página, que podrían medir la pérdida del excedente del consumidor. Bueno, ahí explico cómo calcular, ¿no? Pero eso lo dejo para tarea, entonces. Los cálculos están hechos en monopolio, ¿sí? Son los mismos, pero considerando otras funciones. Bueno, después si sigo con la nota de clase, fíjense que vuelvo a hacer todo lo mismo, pero considerando ahora que los costos son crecientes. Los costos ante la entrada de nuevas empresas, ¿sí? ¿Esto con qué objetivo? Con el objetivo de poder calcular la renta ricardiana, digamos, que es lo nuevo en esta parte. ¿Sí? Entonces, retomo la misma función de demanda, pero supongo que los costos son crecientes.
Bueno, y fíjense que entonces trabajo con otra función de costos, ¿sí? Antes la función de costos era 0,5Q cuadrado menos 10Q, y ahora le agrego este más W, donde este más W hace referencia a la existencia de un empresario talentoso. Digamos, sigo un ejemplo de Nicholson, ¿no? Que él habla que el factor escaso es el talento empresarial, ¿sí? Entonces incluyo el salario del empresario, que es el factor escaso, lo incluyo en la función de costos, ¿sí? O sea, esta va a ser la nueva función de costos. Bueno, y la función de oferta de los empresarios que nos da Nicholson es esta, ¿sí? Sigo el ejemplo 10.7 de Nicholson para esta parte. Bueno, y entonces, en este caso lo que vamos a tener, fíjense, es que si uno piensa en ese supuesto, vamos a tener que en el largo plazo la curva de oferta de la industria va a tener también pendiente positiva, en el corto plazo va a tener pendiente positiva y en el muy corto plazo va a ser perfectamente inelástica como antes, ¿no? Entonces, primero acá lo que resuelvo es el largo plazo, ¿sí? Para resolver el largo plazo, suponemos que la industria se compone por 50 empresas. Y acá tenemos que hacer supuestos adicionales porque si no nos faltan datos. Estos supuestos los saco de ese ejemplo del libro, ¿sí? Entonces, suponemos esa estructura de costos, esta estructura de costos, y suponemos que hay 50 empresas en la industria, ¿sí? Ese dato de 50 empresas lo necesito para poder calcular el costo de W, si no, no me va a salir el ejercicio, ¿sí? Para sacar el valor de W, perdón, ¿sí? Porque si yo sé que hay 50 empresas, fíjense que acá la consigna dice además, me olvidé de leer, que cada una de las empresas usa un solo empresario talentoso, digamos, ¿sí? Entonces, la cantidad de empresas que haya va a ser igual a la cantidad de empresarios. Por lo tanto, uno puede reemplazar 50 acá y así sacar el valor de W. ¿Sí? Que va a dar 200 en ese caso. ¿Sí? Para eso hacemos ese supuesto. Bueno, entonces, con este dato uno puede calcular el costo medio mínimo de largo plazo. Primero calculo el costo medio con la función que estaba más arriba, calculo el costo medio mínimo derivando con respecto a Q igualando a 0. Acá puse esto porque está medio confuso como lo escribí en la nota. Fíjense que yo puse costo medio igual a esto. En realidad esto es cantidad igual a esto. Entonces ustedes hacen esta derivada, le va a quedar que esta expresión que está acá es igual a Q, no es igual a P, no es igual a costo medio, digamos. ¿Sí? Primero encontramos Q, y una vez que encontramos Q, ahí recién reemplazamos esa Q en la función de costo medio y obtenemos que el costo medio es igual al precio, es igual a 10. ¿Sí? Hagan ustedes el paso a paso. Pero lo que quiero decir es que acá yo me confundí, o sea, escribí mal. Acá donde dice costo medio, en realidad tiene que decir Q. Q tiene que decir. ¿Sí? Acá donde dice costo medio, en realidad tiene que decir Q. ¿Sí? Y bueno, a ver. No, acá ya no. Acá ya no. Acá está bien. La parte de arriba no. ¿Por qué no me deja borrar esto? ¿No? Bueno, me deja borrar. Bueno, lo borro así. Me confundí. ¿Sí? Solo al principio fue que me confundí. Tipeando. ¿Sí? Ahí está. Entonces, si ustedes hacen esta de la derivada de esto con respecto a Q igual a 0, van a encontrar que Q es igual a esta expresión. Ahora, si suponemos que las empresas son iguales a 50, como les decía, reemplazamos en la función de oferta de los empresarios talentosos, que era esta que estaba acá arriba, 50 igual a 0,25 por W, despejan W y van a tener que W es igual a 200, que es lo que está hecho acá. ¿Sí? Y una vez que tenemos el valor de W, lo metemos acá arriba, y ahora sí, despejamos el valor del precio. A ver, despejamos el valor de la cantidad, y después cuando introducimos la cantidad en la función de costo, encontramos el valor del precio. ¿Sí? A ver, que quiero ver si... Ah, estaba bien, acá también iba Q, perdón. Perdón que esté siendo macana. Acá también iba Q. Sí, porque acá lo que estamos haciendo es reemplazar este W por 200. Entonces esto sigue siendo Q. Mira, porque no puedo dibujar. Esto es Q. Y esa Q da 20.
¿sí? 200 dio 0,5, la raíz de eso da 20. Ustedes reemplazan 20 en la función de costo medio mínimo a largo plazo, van a encontrar que el costo medio igual al precio igual a 10. Bueno. Y una vez que encuentran el precio, o sea, en el largo plazo, ustedes saben, cada empresa opera en su escala mínima eficiente. Una vez que encuentran ese precio inicial de equilibrio, lo reemplazan en la función de demanda, que es esta, donde decía P, metemos 10 y encontramos la cantidad de equilibrio. ¿Sí? En definitiva, tenemos precio de equilibrio 10, cantidad de equilibrio 1000. Bueno, y fíjense que, bueno, entonces dicen, en el equilibrio a largo plazo se van a intercambiar 1000 unidades a 10 pesos, cada una de las 50 empresas va a producir 20 unidades. Si ustedes resuelven esto, van a ver que Q es igual a 20, ¿sí? 20 unidades, a cada empresa ofrece eso, y va a obtener beneficios nulos, ¿sí? Ustedes pueden verificar lo de los beneficios nulos. O sea, plantean el beneficio de la empresa, la función de beneficios, consideran un precio de 10, que cada uno ofrece 20, y la estructura de costos que está en la consigna, y le van a dar beneficios nulos. Bueno, y se van a contratar 50 empresarios, cada empresa contrata un empresario y le paga un salario de 200. ¿Sí? Bueno, y después hacemos, fíjense que acá solo analicé lo de largo plazo, porque me quedaba recontra larga la nota de clase. Ustedes pueden hacer el planteo a corto y a muy corto. Y ahora solo analizo cuáles son los efectos de un shock positivo de demanda con el objetivo de ver justamente esto de la renta ricardiana, ¿no? Entonces, considero una función de demanda desplazada, ¿sí? El aumento, digamos, está aumentada la ordenada al origen, y evalúo qué pasa con el equilibrio. Entonces, fíjense, acá, bueno, como hay un shock positivo, digamos, si nosotros pensamos en la intuición, ¿no? La función de demanda se desplaza hacia arriba, eso hace que en el corto plazo aumente la cantidad de equilibrio y el precio de equilibrio. No está hecho todo eso acá, sí, pero eso es así, ustedes ya lo saben. Y eso hace que en el corto plazo, como no entran ni salen empresas, si aumenta el precio de equilibrio que toman como dato todas las empresas, si antes obtenían beneficios nulos y su estructura de costos no cambia, van a pasar a obtener beneficios positivos en el corto plazo. Toda esa historia no la verifiqué matemáticamente, pero es así, la pueden verificar ustedes. Entonces, en el corto plazo, esas empresas que antes tenían beneficios nulos pasan a mostrar beneficios positivos. Eso va a ser un incentivo para que entren nuevas empresas. Bueno, listo. Entran nuevas empresas a la industria. Y ahora vamos a hacer el supuesto de que ante el ingreso de esas nuevas empresas, la estructura de costos cambia, ¿sí? Es decir, ante la puja entre las empresas por los factores de producción y en particular por el factor de producción escaso, que es el talento empresarial para este ejercicio, el precio de ese factor, que es el salario, va a tender a aumentar, ¿no? Entonces, acá suponemos, siguiendo a Nicholson, que el salario que era de 200 pasa a ser de 288. Ese es el aumento del salario, ¿sí? Bueno, entonces ahora con ese nuevo dato tenemos que volver a calcular el equilibrio de largo plazo, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de la misma forma que habíamos hecho antes. Tomamos la función de costo medio, calculamos el costo medio mínimo, ¿sí? Todo lo mismo, pero ahora donde decía W, en vez de decir ponerle un valor de 200, le damos un valor de 288, ¿sí? ¿Por qué tomamos ese valor? Porque para nosotros es un dato del ejercicio, digamos. Nosotros sabemos que, por el supuesto que estamos haciendo, debería aumentar el precio del factor escaso, y Nicholson supone que se va a 288, nosotros tomamos ese número y lo usamos, ¿sí? Entonces fíjense cómo la cantidad que ofrece cada empresa, antes era de 20, ahora pasa a ser 24, y si uno reemplaza ese 24 en la función de costo medio y largo plazo, obtiene que el precio va a ser de 14, ¿sí? Entonces, con ese precio de 14 lo reemplazamos en la función de demanda, eso está hecho acá, y encontramos la cantidad de equilibrio, que es 1728. Entonces, ¿qué tenemos? Que en el largo plazo, ante la expansión de la función de demanda, cada empresa aumenta su nivel de producción a nivel individual, digamos, antes ofrecían 20, ahora ofrecen 24. Además, entran nuevas empresas, que eso está calculado acá más abajo, ahora son 72, ¿sí? Antes no me acuerdo cuántas eran, no sé si lo calculamos, eran 50. ¿Sí? Entonces, al principio eran 50, con el shock positivo de demanda, entran 22 empresas, aumenta el tamaño de la industria, digamos, ¿sí? Aumenta además lo que produce cada empresa, ¿sí? Aumenta el precio de equilibrio también, y la cantidad de equilibrio. ¿Sí? Bueno, esos serían los cambios de las variables endógenas. Bueno, entonces, bueno, sí, esto lo pueden leer todo ustedes. Entonces, en base a eso, digamos, lo que nosotros tenemos, fíjense, son 2 puntos para la curva de oferta de la industria de largo plazo. Tenemos un primer punto de la curva de oferta, que era este que veíamos acá, ¿sí? Que nos decía que la cantidad era de 1000,
y el precio era de 10, ¿sí? Ese es un equilibrio del mercado y es un equilibrio a largo plazo, porque las empresas en ese punto maximizan beneficios y obtienen beneficios nulos, ustedes lo pueden verificar, ¿sí? Y luego del shock de demanda, volvimos a calcular el equilibrio de largo plazo y encontramos otro par de precio y cantidad. Precio 14 y cantidad 1728. ¿Sí? Entonces, con esos dos puntos, nosotros podemos evaluar cuál es la renta que perciben las empresas por tener este factor de producción que es escaso. ¿Sí? El tema de la renta ricardiana que charlamos la semana pasada. Bueno, ¿cómo calculamos esa renta? ¿Sí? La propuesta de Nicholson es calcularlo directamente, digamos, ¿se acuerdan que habíamos dicho la semana pasada que la renta, si uno, digamos, no considera la existencia de la renta ricardiana, uno lo que estaría viendo es que las empresas, todas o alguna de ellas, aunque sea, obtienen a largo plazo beneficios positivos, ¿sí? Y en realidad esos beneficios positivos reflejaban el precio de los factores escasos, bla, bla, como ya hablamos varias veces, ¿sí? Entonces, una de las formas de calcular esa renta es directamente a partir de la función de oferta y el precio que se paga por el factor escaso. Es usando los datos acerca de la función de oferta de los empresarios talentosos. Así es como lo hace Nicholson. ¿Sí? Digamos, a mí al principio me pareció un poco, no contraintuitiva, pero distinto como lo veníamos dando en el curso, porque nosotros la renta ricardiana, al menos gráficamente, la habíamos visto considerando las funciones de oferta de la industria, ¿sí? Como el equivalente al excedente del productor, digamos. No sé si recuerdan. Digamos, ustedes si van al, lo tengo abierto acá, pero los slides de la clase de competencia perfecta, donde estaban los gráficos de renta ricardiana, lo veíamos como el área que estaba por debajo del precio de equilibrio y por encima de la curva de oferta, digamos. ¿Sí? Así veíamos, o sea que es lo mismo que el excedente del productor. Bueno, y acá yo les muestro cómo hace Nicholson y después les muestro un planteo alternativo, ¿no? Entonces Nicholson lo que hace, o sea, lo que queremos evaluar es cuánto beneficio adicional, digamos, se llevan los empresarios talentosos por el shock positivo de demanda, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es plantear la situación inicial y la situación post shock de demanda. En situación inicial tenemos que el salario que recibían los empresarios era de 200, la cantidad de empresarios era 50, ¿sí? Entonces calculamos por un lado los ingresos de los empresarios talentosos y por el otro lado los costos, ¿sí? La situación post y después del shock. Entonces el ingreso total va a ser igual al salario que perciben, que es 200, por la cantidad de empresarios. Entonces el ingreso total de los empresarios, 10.000. El costo lo podemos calcular como el área que está por debajo de la curva de oferta de los empresarios, ¿sí? Y esto por ahí no, es lo que no es tan intuitivo todavía, porque por ahí nosotros no vimos todavía mercados de trabajo, pero bueno, les muestro este planteo y ustedes pueden calcular la renta como el cambio del excedente del productor si quieren. Bueno, les voy a mostrar igual cómo se hace de esta forma. Entonces, si consideramos que el costo es equivalente al área por debajo de la curva de oferta de los empresarios, lo que hacemos es calcular la integral de la función de oferta de los empresarios, ¿sí? Donde las cantidades varían de 0 empresarios a 50, que es la que hay en el mercado, la integral de la función, bueno, esta es la función de oferta de los empresarios, que es la que estaba más arriba, ¿sí? Calculan la integral y les da un valor de costo total de 5.000. Y ahí simplemente hacen ingreso menos costo y les da que la renta del empresario talentoso en la situación 1 inicial es de 5.000. Y lo mismo para el post-shock de demanda. El salario era más alto, la cantidad de empresas y de empresarios era más alta, 72, y vuelven a calcular el ingreso, ¿sí? Que es el salario por la cantidad de empresarios y el costo. Hacen eso y les da 10.368. Y luego lo único que hacen para evaluar el cambio en la renta es renta 2 menos renta 1 y les da la variación de la renta ricardiana, que es 5.368. ¿Sí? Este planteo, si les parece contraintuitivo, digamos, o no cierra mucho, lo pueden hacer como les voy a mostrar ahora. Esperen que les muestre. De esta forma también lo pueden hacer. Fíjense que el ejercicio número 4 de la guía, de la guía nuestra de práctica, que habla de los cigüeñales y qué sé yo, que es un ejercicio de Nicholson también, les pide justamente que hagan el planteo, hay una parte del planteo que hacemos en la nota de clase, y que al final comparen el cálculo de la renta ricardiana, así como recién les mostré que hace Nicholson, contra el cálculo que uno obtiene a partir de la variación del excedente del productor, que es lo que le voy a mostrar yo ahora.
¿sí? No da exactamente el mismo valor, pero para nosotros es lo mismo si ustedes calculan la variación del excedente neto del productor, a esta altura de la materia, ¿sí? Entonces lo que yo hago acá es mostrarles el cálculo del cambio del excedente del productor de dos formas alternativas, ¿sí? Y vamos a chequear que el valor es aproximadamente igual al que le da Nichols. Entonces, para calcular el excedente del productor, tenemos dos formas, ¿no? Una forma, que es la que les dio Facu cuando dio el tema de oferta de la empresa y de la industria, es calcularlo como la diferencia entre los ingresos totales y los costos variables, ¿sí? Considerando siempre como variables a las de equilibrio, P y Q de equilibrio, digamos. Y una segunda forma de cálculo es como la integral de la función de oferta, que es esta, ¿no? La integral de P0 a P1 de la función de oferta. Bueno, entonces yo les muestro con las dos formas que nos da, digamos, a partir de cualquiera de estas dos fórmulas le da el mismo cálculo del excedente del productor, ¿sí? Y eso se aproxima al cálculo de la variación de la renta ricardiana que hace Nicholson. Entonces, calculo según la primera forma, que es esta, ¿no? Una fórmula de beneficio, digamos, sin tener costo. Fíjense que acá, obviamente, si uno calcula ingreso total menos costo variable, la renta le va a dar, que es equivalente al costo fijo, que en este caso es el salario, ¿sí? Entonces, obvio, la renta va a ser igual al salario, ¿sí? Porque es el precio del factor escaso para nuestro ejemplo. Una forma de chequear que estemos haciendo bien. Entonces, calculan esta fórmula, ¿sí? Para el punto inicial teníamos que el precio era de 10, esto a nivel de empresa primero y después lo pasamos a nivel de industria, ¿sí? El precio era de 10, la cantidad era de 20, y la función de costos la teníamos a esta cuadrática, ¿no? Donde fíjense, donde la función de costos no considero el salario, porque estoy considerando solo costos variables. Entonces hago todos los datos del equilibrio inicial, digamos, y la renta me da igual a 200, ¿sí? O el excedente del productor si quieren. Fíjense que coincide con el salario inicial de los empresarios. Y después calculo de vuelta todo lo mismo, pero considerando los datos post-shock de demanda, que era una cantidad de equilibrio de 24 para cada empresa y un precio de 14 del mercado. Y la renta a 288, que es el segundo valor del salario, post-shock de demanda. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo el valor de la renta, o el excedente del productor, para cada uno de las empresas, lo multiplico por la cantidad de empresas que había en cada situación. Cuando el salario era 288, la cantidad de empresas era de 72, o la cantidad de empresarios, y cuando el salario era 200, la cantidad de empresas era de 50. ¿Sí? Entonces hago simplemente la resta y me da que la renta es de aproximadamente 6.336, o el excedente del productor era ese valor, ¿no? Y lo mismo, al mismo valor llegamos si calculamos el área debajo de la curva de oferta, ¿sí? Para calcular eso, primero tengo que encontrar la curva de oferta de la empresa, que la calculan como el costo marginal de la función de costo total que estaba en la consigna, ¿sí? Es esta. Calculo la función de la industria, que es la sumatoria para las 72 empresas de esa función de la empresa, y calculo la integral, evaluada en los dos precios, en 10 y en 14. Y si ustedes resuelven la integral van a llegar a esto, evalúan 10 y en 14 y llevan el mismo excedente del producto. ¿Sí? Entonces, esta nota yo ya la dejé en el Drive, si quieren revisarla. Entonces, fíjense que nos da 6.336, y a Nicholson le da 5.368, ¿sí? No es exactamente el mismo valor, pero es una aproximación, ¿sí? Y como nosotros todavía no vimos mercado de trabajo, ustedes pueden calcular el excedente, la variación del excedente del productor de esta forma, ¿sí? Como les dejé en el Drive. De esta forma. ¿Sí? Esta forma. ¿Sí? Porque en definitiva lo que estamos buscando es, en el primer ejercicio, la función de oferta era perfectamente elástica, entonces el excedente del productor era nulo en el largo plazo, ¿sí? Ellos cobran el precio de mercado, digamos. Pero cuando consideramos la posibilidad de un factor escaso en el largo plazo, y por lo tanto que la curva de oferta en la industria tenga pendiente positiva, eso va a estar indicando que los empresarios se pueden llevar algún beneficio positivo o alguna renta, que algún factor de producción la absorbe, digamos, y por lo tanto podemos calcular esa renta como el área que está por debajo del precio de mercado y por encima de la curva de oferta de largo plazo. ¿Sí? Algo como decir, bueno, tendríamos nuestra curva de oferta de largo plazo así, con P por acá y Q por acá. ¿Sí? Tendríamos una función de demanda que la habría cortado por acá y luego se desplazó y se fue para acá. Acá pasaría otra función de oferta, ¿no?
una función de oferta, algo así. ¿Sí? Serían funciones de oferta de corto plazo, la función de demanda 1, la función de demanda 2 desplazada, y como el gráfico de Nicholson, digamos, esto me quedó medio vertical, tiene que ser con pendiente positiva, esta y esta. Entonces lo único que estaríamos calculando es el área que está entre este primer precio, que era 10, y este precio, que era 14, y que está, digamos, abajo entre estos dos precios, comprendida entre la función de oferta y esos dos precios, toda esta área que está acá. ¿Sí? Eso es lo que estamos calculando. Que si la función de oferta fuera perfectamente elástica, ese excedente sería nulo. Si esta oferta fuera así, como en el primer ejercicio, en el primer caso de costos constantes ante el ingreso de empresas, la oferta es perfectamente elástica, entonces el excedente del productor es nulo. Ahora, si la oferta de largo plazo, que es esta, puede tener pendiente positiva, entonces va a haber un excedente del productor. ¿Sí? Bueno. Esto lo pueden ver como en los gráficos más prolijos en las PPT o en el libro de Nicholson. ¿Sí? Creo que en el libro de Nicholson. Bueno, y después la otra cosa que les quería mostrar de competencia perfecta es otras ampliaciones que hice en las notas de clase, que es otra forma de resolver el efecto del impuesto en el mercado. Si ustedes miran la nota de clase, entonces habíamos resuelto a partir del equilibrio del mercado, como hicimos, ¿no? O sea, igualar función de demanda con función de oferta, y dentro de la función de oferta, el precio, es decir, que es el precio de la oferta más T, igualar las dos y sacar la cantidad de equilibrio y los precios. O sea que miramos a nivel de mercado, pero no a nivel de empresa. Y si ustedes quisieran plantearlo a nivel de empresa, verían que es lo mismo, sí, va a dar lo mismo. Y acá les muestro eso. ¿Cómo lo valoraríamos a nivel empresa? Lo que tenemos que hacer es incluir el valor del impuesto dentro de los costos totales de la empresa, resolver el problema de optimización de la empresa, ¿sí? Que es lo que hago acá, y ahí encontrarían las cantidades que intercambiarían, bueno, y ahí seguiríamos, ¿no? Entonces, les muestro rapidito. Fíjense, los datos del ejercicio eran esta función de costos totales, esta función de demanda, las empresas eran 75, el impuesto era de 0,5 y el precio era de 10. Entonces, ¿cómo podríamos resolver esto? A nivel empresa, como hicimos la semana pasada. A la función de costos que teníamos le sumamos la alícuota del impuesto. Como es un impuesto a la cantidad, entra como 0,5 por Q. ¿Sí? Porque es a la cantidad, no es al valor ni al beneficio. Y entonces veo cuál es el efecto en la empresa primero. ¿Cómo lo hago? Planteo el problema de maximización de beneficio de la empresa, que está acá. ¿Sí? Los reemplazo por los datos del ejercicio, busco condición de primer orden y encuentro la cantidad óptima, 19,5. Antes era 20, ahora es 19,5. Y ahora lo que hago es buscar la curva de oferta de la empresa y de la industria. ¿Sí? ¿Cómo hago? Bueno, lo mismo que habíamos hecho antes, ¿no? Estoy haciendo un análisis a corto plazo acá. La curva de oferta de la empresa la encuentro a partir de la curva de costo marginal. ¿Sí? Calculo el costo marginal, me da que es este valor, entonces esta es la curva de oferta de la empresa, desde su punto de cierre, ¿no? Bueno, acá calculo el punto de cierre por las dudas. Bueno, y la curva de oferta de la industria la calculo como la curva de oferta de la empresa, la sumatoria, digamos, de la curva de oferta de la empresa para cada una de las 75 empresas que hay. ¿Sí? Fíjense, es una cosa que me salté en la nota de clase, que con este impuesto las empresas en el corto plazo no ofrecerían nada. Ahí se verifica que es un ejemplo muy casero el que hicimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el punto de cierre en la empresa es tal que cada empresa debe recibir al menos 10,5 como precio. ¿Sí? Y por lo tanto, con el impuesto no llegarían a cubrir ni sus costos fijos, así que deberían no ofrecer nada. ¿Sí? Pero bueno, al menos les queda el ejercicio hecho. Bueno, entonces, de esta forma ustedes podrían introducir el impuesto a nivel de empresa, digamos, como ya lo vimos la semana pasada, en la curva de costo total de la empresa. ¿Sí? Y después, digamos, si yo hiciera oídos sordos a que ellas no ofrecerían nada, ¿sí? O sea, si yo no mirara el punto de cierre, ¿cómo seguiría el ejercicio? Bueno, yo usaría esta función de oferta, ¿sí? De la industria, la igualaría con la función de demanda, que acá es lo que hago, y así busco precio y cantidad como antes. ¿Está? Y nos da, ustedes pueden ver, digamos, cuando vean bien la nota de clase, van a ver que le da lo mismo, exactamente lo mismo,
que si ustedes plantean la solución de la aplicación de este impuesto a partir de la igualación de las funciones, como decimos acá. Un minutito que vuelvo. ¿Sí? Ven que acá hemos igualado directamente a nivel mercado. Y acá el otro planteo entonces que les muestro es que lo pueden hacer también a nivel empresa y les va a dar lo mismo. ¿Sí? Fíjense que el resultado al que llegamos es precio de oferta 9,80, precio de demanda 10,30, y eso es lo que llegamos acá a nivel de mercado. Es lo mismo. ¿Sí? Así que lo pueden hacer de las dos formas. O sea, ¿de qué forma lo hacen? Dependiendo de qué estén tratando de buscar. Si están haciendo un análisis a nivel de empresa, entonces si es un impuesto a la cantidad, lo incluyen en la función de costo total. ¿Sí? Y si están haciendo a nivel de mercado, pueden directamente igualar las funciones, ¿sí? Y sacar cada uno de los precios y la cantidad de equilibrio. Y después con ese nuevo precio, eventualmente podrían evaluar cómo está cada una de las empresas en esa situación, ¿no? Pero bueno, son como análisis complementarios. Cualquiera de las formas en las que ustedes resuelvan les va a dar lo mismo. Bien. Bueno, perdón que estoy yendo un poco rápido, pero quería darles todo lo que estaba pendiente. Bueno, y con esto entonces, espera un poquitito. Con eso cerraríamos la parte de competencia perfecta. Si ustedes miran el práctico, entonces el ejercicio 1, 2 y 3, vuelvo a decir, ya lo vimos la semana pasada, y el 4 y el 5 son muy parecidas a lo que está en la nota de clase. Son otras funciones, pero la idea de los ejercicios son las mismas, le piden las mismas cosas, digamos. ¿Sí? Así que ustedes pueden, si quisieran practicar con otras funciones, podrían hacer este ejercicio 5, por ejemplo. ¿Sí? Y si quieren, después les paso los resultados para chequear que nos dé lo mismo. ¿Tá? Bueno, y después viene todo lo de monopolio, pero vamos a tomarnos 5 minutos, así nos despertamos todos. Y ahí le metemos 45 minutos más o menos de monopolio, que lo que voy a hacer es mostrarle también la nota de clase y alguito más, ¿sí? Así que, y 36 más o menos, bueno. Dale, profe. Buenísimo.
Bueno, bueno. Bueno, espero que se haya entendido lo de competencia perfecta. Fue bastante rápido, pero la verdad que tienen la nota de clase como para leerla, así que solo quería ir mostrándoles como una guía de cómo estudiarla o cómo usarla. Y ahora lo que quería hacer entonces es algo similar, pero con la guía de monopolio, ¿no? Bueno, entonces si ustedes miran entre los ejercicios de monopolio, van a ver que empiezan acá, ¿no? Todos los primeros son bastante sencillos. Son bastante sencillos y lo que buscan es ver si ustedes leyeron algo de la teoría, digamos, así que eso no vamos a invertir tiempo en eso. El único práctico es este 7, que fíjense que está resuelto en Varian, cuando él habla de cómo afecta la aplicación de un impuesto a la cantidad al monopolista según la forma de la función de demanda. Sí, él plantea el caso, una función de demanda lineal y una función de demanda con elasticidad constante. Y él resuelve esto en términos algebraicos también, así que tampoco voy a invertir tiempo en eso. ¿Sí? Fíjense, creo que lo tenía abierto por acá. A ver. Acá, ¿sí? Página 463. ¿Sí? Ahí está resuelto ese ejercicio. Y después, ese es el único práctico del principio, ¿no? Con numeritos, digamos. Y después tenemos el primero, el otro que le sigue, digamos, con números, es este ejercicio número 10, que es uno de Nicholson, que es el que está en la nota de clase. ¿Sí? Entonces, el ejercicio 10, después tenemos el 11 y el 12, son muy similares. El 11 y el 12 son más completitos, digamos, en el sentido de que les pide, o sea, los tres les piden que calculen las variables endógenas de equilibrio para un monopolista que se enfrenta a diferentes funciones de demanda y considerando diferentes estructuras de costos. Fíjense, en el ejercicio 10 supone costos constantes. En el ejercicio 11 primero supone costos constantes y después les dice que los costos pasan a ser estos, ¿sí? Adquieren una forma cuadrática, digamos. ¿Sí? Así que ese es el único cambio. Una estructura de costo distinta, pero la forma de resolver es la misma siempre, que ahora les voy a mostrar. El ejercicio 12 lo mismo, ¿sí? Fíjense, estructura de costos constantes, función de demanda lineal, les pide que calculen las variables endógenas del problema, les dice que supongan que un shock positivo, negativo, bueno, un cambio en la demanda en realidad, y que vuelvan a calcular el equilibrio, así que solo les cambia la función de demanda, y después otro cambio de demanda. O sea que en realidad lo único que están haciendo estos tres ejercicios es pedirles que resuelvan el problema de optimización del monopolista ante diferentes estructuras de costo y funciones de demanda. ¿Sí? Después el 13 ahora vamos a ver una solución de monopolista, ¿no? Esperen un cachito. Después el 13 y el 14 el 13 habla de un impuesto sobre los beneficios y cómo afecta la decisión del monopolista. Eso lo vamos a ver en la nota de clase. Bueno, y los otros, este 14 es teórico, así que lo dejo para que ustedes lo vean con la teoría. El 16 es teórico, el 17 es teórico. Este 15 hace uso de la fórmula de la fijación de precio en base a un costo marginal, que la di yo en la teoría. O sea que solo tienen que usar la fórmula. Este 18 es de un monopolista discriminador, que vamos a ver un ejemplo en la nota de clase. Y estos últimos 19 y 20 son similares también a lo que hay en la nota de clase. ¿Sí? Así que en definitiva vamos a ver la nota de clase, que nos da un pantallazo rápido de todo porque tenemos poco tiempo. Y ustedes si después leen despacito, digamos, los otros ejercicios de la guía, van a ver que lo único que hacen es cambiar los tipos de funciones y nada más. ¿Sí? Y el resto está completito en la nota de clase. Entonces, la nota es la de monopolio. Entonces, fíjense, lo que hacemos en esta nota de clase primero es resolver el problema de un monopolista ordinario, ¿sí? Es decir, un monopolista que no puede discriminar entre
clientes o unidades vendidas, sino que cobra un único precio por todas las unidades que vende y a todos los clientes a los que vende. Entonces suponemos que ese monopolista se enfrenta a esta función de demanda lineal, tiene costos constantes, medios o marginal igual a 5, y lo que tenemos que hacer es, lo que vamos a hacer es ver cómo resuelve el problema el monopolista, que básicamente se enfrenta a toda la función de demanda él solo, y elige la combinación de cantidad de precio que maximiza su beneficio, ¿sí? Entonces, ¿en qué cambia respecto al problema de optimización de una empresa en competencia perfecta? Lo que cambia es que ahora no vamos a tomar el precio como un dato, sino que vamos a tomar a la función inversa de demanda, todita, digamos, en el problema de optimización, porque dependiendo de la cantidad que decide producir el monopolista, cambia el precio, ¿no? O sea, que no son decisiones individuales o separables, ¿sí? Si el monopolista decide ofrecer una cantidad mayor, el precio va a bajar y el precio por todas las unidades vendidas, ¿sí? Entonces, en definitiva, en nuestro problema de optimización de este monopolista, esta es la función de beneficios, ¿no? P por Q menos costos totales. En competencia perfecta acá poníamos precio directamente, haciendo referencia a que era un parámetro. Ahora vamos a considerar la función inversa de demanda. Ese es el único cambio, ¿sí? Entonces eso es lo que hacemos acá, ¿sí? Fíjense, la función inversa de demanda, de esta función de demanda, es 53 menos Q por Q, todo esto es ingreso total, menos 5Q es costo total, ¿sí? Optimizamos, buscamos condiciones de primer orden y de segundo orden para garantizar que es un máximo, el beneficio es máximo, y encontramos a partir de la optimización que la cantidad que ofrece el monopolista es de 24 y el precio es 29. ¿Sí? Bueno, y a partir de esta combinación cantidad y precio uno puede calcular el beneficio del monopolista, en este caso es de 576. ¿Sí? Es decir, en esta función reemplazan, donde dice Q reemplazan por 24 y donde dice P reemplazan por 29. Y les da ese beneficio positivo entonces. Bueno, y uno podría, una de las cuestiones que se hace siempre cuando se estudia el monopolio es compararlo contra la otra estructura de mercado que realiza una asignación eficiente en el sentido de Pareto, que es la de competencia perfecta, para evaluar cuál es la ineficiencia que causa el monopolio, ¿sí? Y eso es lo segundo que está hecho en la nota de clase. Entonces, si nosotros pensáramos que en realidad no es un único oferente, sino que es un mercado de competencia perfecta, con el único objetivo de poder comparar las dos estructuras, las soluciones, digamos, plantearíamos el mismo problema a nivel de empresa, pero ahora, o sea, con la misma estructura de costos, pero ahora donde estaba la función inversa de demanda, no vamos a poner la función inversa de demanda, sino que tomamos el precio como un dato, ¿sí? O sea, decimos P en vez de P de Q. Bueno, si ustedes derivan esto con respecto a Q igual a 0, van a llegar a que la cantidad que se ofrecería en competencia sería de 48 y el precio de 5, ¿sí? Es decir, la cantidad sería más elevada que el monopolio y el precio sería más bajo. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer ahora es comparar las dos estructuras, ¿sí? Acá sí ustedes tendrían una situación como esta, ¿no? Donde los costos marginales serían iguales a 5, creo que dice, ¿sí? 5, ¿sí? Tendríamos una función de demanda lineal, la función de ingreso marginal. El monopolista entonces lo que hace en su optimización es igualar ingreso marginal con costo marginal y determina que el precio, en nuestro ejemplo, es igual a 29. ¿Sí? El precio sería 29 para el monopolista y la cantidad sería 24. ¿Sí? Entonces el monopolista estaría parado en este punto de la curva de demanda. Y la solución de competencia perfecta lo que hace es igualar el precio, ¿sí? Que lo toma como un dato, que en este caso lo veríamos como que se para sobre la función de demanda, digamos, ¿sí? Y lo iguala con el costo marginal. Entonces en competencia perfecta estaríamos parados en este punto E, donde el precio nos dice el ejercicio que es igual a 5, me parece, y la cantidad 48. Entonces este sería 5, que es igual al costo marginal, obvio, y la cantidad igual a 48. ¿Sí? Entonces lo que uno podría hacer en este caso, como lo vemos en la teoría, es calcular, bueno, qué implicancias tiene pasar de una estructura de competencia a una de monopolio en términos del excedente del consumidor, del productor y a nivel de bienestar social, digamos. ¿Sí? Entonces uno podría calcular esta transferencia del excedente del consumidor al empresario, ¿sí? Y la pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Sí? Podríamos calcular estas dos áreas. Y eso es lo que hacemos acá. Fíjense, calculamos la pérdida del excedente del consumidor,
como el área que está por debajo de la curva de demanda entre los dos precios, el precio de competencia y el precio de monopolio. Este que dice PDC tiene que decir PDM en realidad acá, perdón. Sí, el precio del monopolio era 29. Bueno, si calculan la integral y la evalúan entre esos dos precios, ¿sí?, van a llegar a una pérdida del excedente del consumidor de 864. ¿Sí? Y ahora, esta pérdida del excedente del consumidor, en parte se transfiere al monopolista y en parte es una pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Sí? Entonces podemos calcular esas dos cuestiones. ¿Cómo calculamos la transferencia al empresario? Lo podemos hacer considerando las cantidades que se venden en el monopolio por el diferencial de precios. ¿Sí? Si yo vuelvo al gráfico, por ahí es más fácil. Fíjense que por ahora, digamos, con el área debajo de la curva evaluada entre los dos precios, lo que calculamos es todo esto. ¿Sí? El área rectangular, digamos, y el área triangular. Entonces yo puedo calcular esta parte, que es la transferencia que se hace de consumidor a empresa a monopolista, ¿y cómo lo hago? Tengo como base las cantidades que se intercambian en el monopolio, y como altura la diferencia de precios, digamos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hacemos acá. ¿Sí? 24 es la cantidad que se intercambia en el monopolio, y la diferencial de precios es 29 menos 5. ¿Sí? Y me da 576. Entonces, de esta pérdida total del excedente del consumidor, esta proporción, que es aproximadamente el 70%, se transfiere al monopolista. Y el resto es una pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Y cómo podemos calcular la pérdida irrecuperable de eficiencia? Como el área de este triángulo que está acá. ¿Cómo podemos hacerlo? Como la fórmula de geometría, digamos, para calcular un triángulo, que es base por altura dividido 2. ¿no? Entonces eso es lo que hacemos. La base es la diferencia de las cantidades, la altura, la diferencia de precios, dividido 2. ¿sí? Entonces tendríamos como base la diferencia de cantidad de competencia menos la de monopolio. Como altura, el precio de monopolio menos el precio de competencia, y eso dividido 2. Y si ustedes hacen eso, esa cuentita, les da 288. ¿Sí? Entonces ustedes pueden sumar 288 más 576, le da 864. Y ahí vemos entonces que si uno analiza la situación de pasar de una estructura de mercado de competencia perfecta a una de monopolio, vamos a ver que en la de monopolio el consumidor está peor, o sea, se reduce su excedente, y parte de esa reducción es una transferencia al monopolista, y otra parte es una pérdida irrecuperable de eficiencia. ¿Sí? Bueno, y así uno podría calcular esto considerando las otras funciones que están en la guía de ejercicio, ¿no? Bueno, y después lo que hacemos en la nota de clase es evaluar cuáles son los efectos de diferentes tipos de impuestos, como para que ustedes también vean cómo plantear el problema de optimización con diferentes tipos de impuestos. ¿sí? Un impuesto a la cantidad, como ya lo hicimos varias veces, un impuesto al valor y un impuesto a los beneficios. Todo esto a nivel de empresa, porque hay un solo empresario, obviamente, ¿no? Entonces, fíjense, primero, suponemos un impuesto al valor. Un impuesto al valor del 20%. Después un impuesto a la cantidad equivalente a 1, y después un impuesto a los beneficios del 35%. Cada uno por separado, ¿no? Entonces, fíjense, un impuesto al valor lo que hace es, del valor, o sea, del ingreso total que recibe el empresario, lo reduce en 1 más la alícuota del impuesto. O sea, en este caso sería en 1 menos 0,20. ¿Sí? O sea, del valor total que antes percibía, ahora va a percibir solo un 80%, porque el Estado se lleva el 20% de todo lo que él recibe como ingreso, ¿sí? Del valor del bien que vende. Entonces, lo único que hacemos es, para poder encontrar el efecto de la aplicación de este impuesto, es, en la función de beneficios que antes teníamos, a la parte del ingreso total, ahora le multiplicamos por 1 menos la alícuota del impuesto. De forma tal que al valor total, que P por Q me representa el valor total de lo que vende este empresario, le restamos la alícuota del impuesto, que es de 0,20. ¿Sí? Y el resto es todo igual. Entonces, el único cambio es este. Aplicamos metemos el impuesto para ver su efecto. Calculamos de nuevo condición de primer orden, condición de segundo orden, y llegamos a que la cantidad del monopolista se reduce, ¿sí? O sea, antes era 24, ahora pasa a ser 23,38, y el precio aumenta. El precio era 29, me parece. El precio era 29. Entonces, fíjense que en este caso, ahí está todo descrito, ¿no? Pero en este caso, bueno, entonces el efecto, uno podría evaluar el efecto en términos de variación del excedente del productor,
del consumidor y de la pérdida recuperable de eficiencia, cómo cambia, ¿no? Acá no lo hice, pero lo que podemos ver así a priori es que la cantidad intercambiada se reduce, o sea que la pérdida recuperable de eficiencia va a ser más grande, y también vemos que el precio aumenta, ¿sí? O sea que el excedente del consumidor se va a achicar más todavía, y vemos que la transferencia del impuesto al consumidor no es en la totalidad de la alícuota, ¿sí? Porque si ustedes calculan, el precio anterior era 29 por un 20%, ¿sí? Es como el precio aumenta menos que lo que representa la alícuota, que es del 20%. O sea que no se transfiere todo el impuesto al consumidor, sino que parte, uno puede decir que lo enfrenta al empresario, ¿no? Y después el efecto a la cantidad, del impuesto a la cantidad ya lo vimos, ¿no? Lo metemos como sumando, digamos, o incrementando los costos totales, ¿sí? Acá lo puse como menos T por Q, donde T vale 1, bueno, optimizan y encuentran de vuelta las variables endógenas. Volvemos a verificar que la cantidad se achica y el precio aumenta. Fíjense que acá, como es una función de demanda lineal, entonces este impuesto hace que el precio aumente en la mitad, ¿sí? O sea, la alícuota es de 1 y el precio aumenta en 50 centavos. Esta particularidad se da siempre que la función de demanda sea lineal, ¿no? Bueno. Y después el impuesto a los beneficios, ¿cómo lo hacemos? Como está en la teoría, fíjense, planteamos la función de beneficios por 1 menos tau, donde tau es la alícuota del impuesto a los beneficios, ¿sí? El 0,35. Entonces simplemente a todo el beneficio le restamos el 35% que se lo lleva el Estado en forma de recaudación, ¿sí? Entonces, una vez que planteamos, cambiamos la función de beneficio, digamos, en base a ese impuesto, replanteamos y volvemos a calcular a CPO y la condición de segundo orden. Y fíjense que acá, cuando el impuesto se aplica a los beneficios del monopolista, la particularidad, o sea, lo que es distinto respecto a los planteos previos, es que la cantidad y el precio no se modifican. La cantidad del precio que cobra el monopolista ordinario sin impuestos, digamos. ¿Sí? ¿Por qué esto? Porque si nosotros suponemos que esto no cambia los incentivos del empresario a producir, a trabajar, digamos, entonces no es un impuesto que altere la asignación de los recursos, sino que simplemente lo que hace es del beneficio que ya tenía antes el empresario, le quita el 35%, pero no cambia el valor de ninguno de los factores de producción ni el precio del producto que se vende. Entonces, en ese sentido, no es tan distorsivo el impuesto al beneficio como el impuesto a la cantidad y el impuesto al valor, ¿sí? Entonces, eso es lo que muestra este ejemplito, donde la cantidad y precio se mantienen y lo único que pasa es que el beneficio se reduce en un 35%. ¿Sí? O sea que este impuesto no implica una mayor pérdida irrecuperable de eficiencia, sino que es como una reducción de beneficio del monopolista nomás. Después lo que tenemos es un ejemplito de discriminación de precios, donde si nosotros, fíjense que esto es como, acá en el TP tenían un ejemplo de un monopolista que podía identificar dos tipos de clientes, ¿sí? Entonces, en esta parte de la nota de clase hacemos lo mismo, o sea, con esta parte van a poder resolver ese ejercicio. Suponemos la misma estructura de costo que antes, pero ahora suponemos que el monopolista puede distinguir estos dos tipos de clientes, o estas dos funciones de demanda, la 1 y la 2, ¿sí? Supongan dos tipos de clientes. Y suponemos que no hay posibilidades de arbitraje, es decir, no se pueden revender productos entre ellos, entre tipos de consumidores. Entonces podríamos preguntarnos, bueno, ¿cómo maximizaría beneficio el monopolista en el caso de poder vender el mismo producto a diferentes precios según el tipo de cliente, según la función de demanda a la que se enfrenta? ¿Sí? Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es resolver un problema de discriminación de precio de tercer grado. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Planteamos el mismo problema de optimización que antes, suponemos que el costo de proveer el bien es el mismo independientemente del segmento de mercado en el que se venda, pero que las funciones de demanda son distintas según el tipo de cliente, ¿sí? Entonces el monopolista lo que va a hacer es cobrar precios distintos a los dos tipos de clientes de forma tal de maximizar su beneficio total, ¿sí? Donde le va a cobrar el precio más alto a los tipos de clientes que tengan la curva de demanda más inelástica, ¿sí? Bueno, entonces planteamos el problema de optimización, ¿sí? Maximizar la función de beneficios, eligiendo Q1 y Q2, ¿sí? Y acá lo que tenemos, la particularidad, digamos, lo distinto es que tenemos, fíjense, el ingreso total de venderle a los clientes tipo 1,
el ingreso total de venderle a los clientes tipo 2, menos el costo total. Acá está separado, como si fuera que los costos fueran distintos, C1 y C2, pero en realidad el costo es el mismo, es 5. Así que podríamos haber puesto C por, entre paréntesis, Q1 más Q2. Hubiera sido lo mismo. ¿Sí? Porque suponemos que el costo de proveer a los dos tipos de clientes es el mismo, ¿no? Bueno, entonces, una vez que planteamos bien el problema, reemplazamos la función inversa de demanda de los primeros clientes por Q1, más la función inversa de demanda de los segundo tipo de clientes, la reemplazamos, menos el costo medio, que es 5, el marginal, por Q1, menos el costo medio, que es Q5, o marginal, y por Q2. ¿Sí? Y ahí optimizan respecto a Q1, respecto a Q2, y encuentran las cantidades y precios que venderían y que le cobrarían a cada tipo de cliente. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden calcular la elasticidad de las dos funciones de demanda, evaluadas en cada uno de estos puntos, digamos, y van a ver que la función presenta es más inelástica en el primer caso, porque a la que le cobra el precio más alto es más inelástica. Bueno, entonces en este caso, ¿qué veríamos? Que el empresario, si tuviera la posibilidad de conocer o identificar diferentes tipos de clientes para su mercado, y no hubieran posibilidades de arbitraje o de reventa entre los consumidores, él lo que haría es cobrar 30 al primer tipo de cliente y venderle 25, y 20 al segundo tipo de cliente y venderle 30. Y de esa forma maximizaría su beneficio, y el beneficio total sería de 1075. ¿Sí? Bueno, acá le hago un comentario, ¿sí? Siguiendo el ejercicio de Nicholson, siempre, imagínense que de repente el Estado le prohibiera fijar precios distintos para los diferentes tipos de clientes. Entonces, si tuviera que fijar un precio único por alguna razón en el monopolista, no resolví el problema, pero le puse los resultados. Lo que deberíamos hacer es, para encontrar el resultado, volver a plantear esto, pero siempre suponiendo que el precio va a ser el mismo, ¿sí? Así que acá lo que tendríamos es, ustedes podrían sumar esta función de demanda más esta función de demanda y multiplicarlo por Q1 más. O sea, no distinguir Q1 y Q2, P1 y P2, sino que vamos a tener una sola P y una sola Q. ¿Sí? Entonces sumaríamos las dos funciones inversas de demanda y le multiplicaríamos por Q. Acá tendríamos, si se quiere, 55 menos Q por Q, más 70 menos Q sobre 2 por Q, menos 5Q menos 5Q. Menos 5Q una sola vez, perdón, porque tenemos una sola Q. ¿Sí? Es como es como considerar que sumamos las dos funciones de demanda, tenemos una sola, y por lo tanto no distinguimos P1, P2, Q1, Q2, sino que es una sola P y una sola Q. ¿Sí? Y si ustedes resuelven ese problema, van a llegar a que el empresario en ese caso cobraría un precio de 23,33 y vendería 55 unidades de producto. O sea que fíjense que en términos de cantidades no cambia, y el precio sería, no sería un promedio, sino que sería un poquitito más alto que el precio que les cobran los clientes tipo 2. Y uno podría evaluar si hay cambios si hay una mejora en términos de eficiencia, si el Estado le obligara a fijar este precio único o no. ¿Sí? No podría calcular las áreas, digamos, de los excedentes. Bueno, y después al final de la nota de clase les doy otro ejemplo de monopolista discriminador, que es el de la fijación de tarifas. De tarifas, como lo había dado en la teoría. Tienen clase de 2. Bueno, ¿ustedes tienen clase de 2 también? ¿No? Bueno, igual ya estamos terminando. Sí. Bueno, ustedes si miran, digamos, esto es una forma de discriminación de precios por parte de un monopolista según las cantidades de unidades que se venden, digamos. ¿Sí? Este tipo de discriminación que se llama de tarifa lineal de dos partes. Y van a ver que en Nicholson él explica diferentes formas de hacer esa discriminación de precios. ¿Sí? Tarifa a la oil water le llama una, otra tarifa que maximiza el beneficio total del monopolista. Hay muchas formas, digamos, en las que se podría fijar el valor de la tarifa, y acá las vemos medio por arriba, digamos, la van a volver a profundizar mucho más en organización industrial, ¿sí? Por eso no nos preocupamos mucho, y solo queremos mostrarles de qué forma se haría, ¿sí? En general, la fórmula de la tarifa es siempre la misma, ¿sí? Por un lado tienen una cuota fija, A, digamos, que lo podemos pensar en, como dice Nicholson, como la tarifa para entrar a un parque de diversiones, donde A es el costo fijo de entrada al parque, y después un precio por cantidad de juego en el que uno
al que uno quiere subir, digamos, o disfrutar. Y entonces, las variables con valores a resolver son A y P, donde pueden ser la misma A y la misma P para todo tipo de cliente, o pueden ser distintas. ¿Sí? Entonces, según la forma de resolución que optemos, el mecanismo de solución es distinto, obviamente. ¿Sí? Entonces, el que acá les muestro es un ejemplo donde los precios marginales deben ser iguales, o sea, este P va a ser igual para todos los clientes, pero la cuota fija está, la cuota A puede variar. Sí, acá dice 2 clientes porque suponemos que este monopolista de vuelta está pudiendo identificar esos 2 segmentos de mercado. Y bueno, entonces el monopolista de vuelta acá va a buscar maximizar su beneficio, ¿sí? Entonces, como el precio tiene que ser igual para todas las partes del mercado, lo que él va a hacer es igualar, una de las formas de encontrar el valor de la tarifa es igualar el precio con el costo marginal, ¿sí? Cobrar un precio que sea equivalente al costo marginal, según los datos que veníamos trabajando, eso va a ser igual a 5, y una de las formas de calcular esa cuota A es igualarla al excedente del consumidor para cada una de las funciones de demanda, ¿sí? Entonces, voy a tener una cuota para los segmentos, para los clientes tipo 1, si se quiere, y otra cuota para los clientes tipo 2. Entonces, lo que hice acá es calcular el excedente del consumidor usando los datos de la función 1 y el excedente del consumidor usando los datos de la función 2. Esta fórmula de calcular la usa Nicholson. Ustedes pueden calcular el excedente del consumidor usando la integral o lo que quieran, digamos, ¿sí? Esta forma es otra opción, ¿sí? Calculo el excedente para cada una de las funciones de demanda, ¿sí? Esta forma, digamos, lo sencillo que tiene es que no tenemos que acordarnos de las integrales, sino que usamos como una forma geométrica. Acá lo que hacemos es hacer base por altura dividido 2, ¿sí? Bueno, y una vez que calculan los excedentes, tenemos los valores de la tarifa, ¿sí? El valor de la tarifa para los clientes tipo 1 va a ser su excedente, que es 1.250, más el precio que dijimos que era 5, porque es igual al costo marginal por Q, y para el cliente tipo 2 lo mismo, ¿sí? Su excedente más 5 por Q. ¿Sí? Y bueno, después van a ver ustedes en Nicholson que hay otra forma de calcular el valor de la tarifa, que es cuando el monopolista, que la llaman la tarifa óptima, que es cuando el monopolista busca maximizar la función de beneficio total, ¿sí? Entonces, lo que hace es buscar el valor del precio que maximice el beneficio total, y al precio, digamos, no calcula el excedente, el valor del excedente, sino que lo deja como función, como que tomáramos esto, ¿sí? Este valor del excedente, y lo pusiéramos en la función de la tarifa. Acá no está, pero a ver si me voy rápido a Nicholson, así ya le cierro con esto. Acá está. Acá. Sí, fíjense. En esta parte el resuelve, les muestro ya para cerrar. Fíjense, acá en la función de beneficio sería una de este tipo, ¿sí? Porque tendríamos, acá dice 2A, porque tenemos 2 tipos de cliente, a los 2 le cobraríamos la cuota fija, más precio menos costo marginal por la cantidad total que se vende, tanto los clientes tipo 1 como los clientes tipo 2. ¿Sí? Y acá esta forma de calcular el valor de la tarifa fija un único valor para la cuota A, y creo que también un único precio. A ver, sí, un único precio. Único valor de A y único valor del precio. Entonces, fíjense, planteamos como una función de beneficio, considerando que va a fijar una tarifa, ¿sí? Y lo que hace es aproximar el valor de A al valor del excedente del consumidor, aquel consumidor que posee la menor valoración por el bien, ¿sí? Entonces calcula el valor del excedente, y a ese valor del excedente lo incluye en la función, o sea, en vez de poner A, pone la fórmula del excedente, que le va a quedar como una fórmula en función del precio. Y ahí van a tener toda una función de beneficios donde la variable va a ser precio. Entonces va a optimizar, calculan la derivada de la función de beneficios con respecto al precio, la igualan a 0, y así encuentran el valor del precio, ¿sí? Y una vez que encuentran el valor del precio, como está hecho acá, lo reemplazan en la función del excedente del consumidor y obtienen el valor de la cuota fija. ¿Sí? El ejercicio está todo hecho en Nicholson, pero esta sería otra forma de pensarlo entonces. En la que está en la nota de clase, lo que hacemos es considerar que la cuota A puede variar entre los 2 segmentos del mercado y es equivalente al excedente del consumidor de cada función, y el precio es igual al costo marginal. Esa es una forma.
Y otra forma es decir, no vamos a fijar una sola tarifa, ¿sí? Donde la cuota A va a ser equivalente al valor del excedente del consumidor, de aquel consumidor que tiene menor valoración por el bien, de forma tal de dejarlo indiferente, y el precio va a ser único para todos, y ese precio va a surgir del problema de maximización del beneficio, ¿sí? Entonces se plantea la función de beneficio del empresario, considerando el valor de la tarifa. Dentro de A se considera que es el excedente del consumidor, acá se reemplaza por la función del excedente, y se optimiza respecto a P. Y así encuentran el valor de P, que en este caso les da 9, y una vez que encuentran el valor de P, lo reemplazan en el excedente y encuentran el valor de A. ¿Sí? Bueno, y así llegan a una tarifa de este tipo. Fíjense que es igual para todo tipo de clientes. ¿Sí? O sea que fijan una sola tarifa. Bueno, y así hay infinidad de formas. ¿Sí? Acá seguimos son las que muestra Nicholson. Porque las van a profundizar luego en la carrera. Pero bueno, en definitiva yo voy a ir cerrando mi clase. Perdón que fue muy rápido. En todo caso, la semana que viene podemos hacer alguna clase de consulta por si alguna cuestión quedó muy por el aire. Pero lo que les quise mostrar entonces con esta última parte del monopolio es que cuando resolvemos el problema de optimización del monopolista, podemos plantearlo a nivel de un monopolista ordinario que no puede discriminar. Lo que nos suele importar es poder comparar los resultados de esa estructura monopólica contra una de competencia perfecta, evaluar qué pasa en términos de los excedentes de cada parte del mercado, en términos de la pérdida irrecuperable de eficiencia, saber plantear los problemas con diferentes tipos de políticas, ante diferentes tipos de políticas, digamos, impuestos, subsidios, etc. Vieron que en las guías en general les dimos los ejemplos de impuestos. Ustedes podrían plantear cómo afectaría a las variables de la aplicación de un subsidio, por ejemplo. ¿Sí? Y bueno, y al final del monopolio lo que vemos es que el monopolista si puede identificar diferentes tipos de mercado, podría discriminar precios entre clientes, ¿sí? Y les mostramos cómo se resolvería el problema en ese caso. Y eso es todo, ¿sí? Y bueno, perdón que fui tan rápido, la verdad que me quedé corta de tiempo. Pero la semana que viene, en todo caso, no sé cuándo ustedes tienen clase y cómo vienen de tiempo, podemos hacer alguna clase de consulta entre que rinden el test de lectura y el parcial. Puede ser un jueves, por ejemplo, o miércoles. Hablamos por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Bueno, y mañana ahora aviso por el grupo FAC, va a dar la clase de oligopolio a las 8:30 más o menos. ¿Sí? Así que igual ahí aviso por el grupo para grabar acá.